Nuestra, dice él. La de su Nuestra, generación. la del Frente Amplio. Bueno, él dijo la del Frente Amplio. entrevistemos a Giorgio Jackson. Pero yo usted puede discrepar y puede distanciarse esto también, pero me refiero a que... Creo en una sociedad sin clases sociales. Creo que es posible y creo que es más eficiente una sociedad sin clases sociales. ¿Cómo cuál? Entendiendo las Ser clases sociales comunista en el sentido conceptual. No, en el sentido conceptual. Eres una vergüenza, Vinter culiado. ¿Hasta cuándo, weón? ¿Hasta cuándo seguís dando lástima, weón? ¿Cómo están mis queridos patriotas hermosos, maravillosos, weón? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. Y bueno, en el día de hoy vamos a tocar la zamba que le dieron a este saco wea de Gonzalo Vinter en CNN, po, weón. En el nido de surdo CNN. Yo creo que te pueden agarrar para el weón en cualquier lado, pero el CNN, que es un nido de surdo. Puta, lo pescaron, lo subieron, lo bajaron, lo subieron arriba de la pelota, lo agarraron para el hueveo, quedó como hueón. No, maravilloso, maravilloso. Vamos a echarle un vistazo. Este hueón se refirió, bueno, que la entrevista es larga, dura como 1 hora y media, entonces yo traté de sacar dos pedacitos chicos. Vamos a partir por hoy con reforma de pensiones y también con el tipo de gobierno que quiere Vinter para Chile. No, bueno, se van a cagar de la risa. Se van a cagar de la risa. Zurdos contra zurdos. Ya, patriota. Ya, pues, no huevo más, vámonos con video. Lo que he comentado muchas veces en este estudio y en este panel, que no es lo mismo, porque en última mirada lo he explicado como 10 veces. Yo siempre, y probablemente Pepe sea testigo y lo pueda corroborar, siempre manifesté, primero, nunca hice política en virtud de las generaciones. De hecho, cuando me dicen, su generación dijo, yo digo, pero ¿cómo? Si Guillermo Ramírez y Diego Chalper tienen más o menos mi misma edad y usted no lo identifica en el mismo bloque político. Por el contrario, yo soy del Frente Amplio, que es un partido político. Y siempre que yo manifesté las diferencias del Frente Amplio, siempre consideré que teníamos diferencias políticas. Y no respecto de otra generación, sino que respecto de otros partidos. Pero una de ellas quiere respecto a la corrupción. Pero todos los partidos tienen que estar en contra de la corrupción, pues, Daniel. No, pero, sí, no, pero muy bien. Giorgio Jackson decía que tenían una escala de valores distinta. Que las distintas generaciones tenían escalas de valores distintas. Nuestra escala nuestra, dice él. Nuestra, la del Frente Amplio. Bueno, él dijo la del Frente Amplio. Pero yo usted puede discrepar y puede distanciarse esto también, pero me refiero a que... Jackson, yo esta pregunta la he respondido 1000 veces. ¿Cuáles son sus diferencias con la concertación? No, pero no le estoy preguntando eso. Cientos de veces y me encantaría responderla. No, lo que yo le pregunto, que creo que va en la línea de lo de Daniel, por ejemplo, si a Piñera le hubieran dado un golpe respecto de temas de eficiencia, era algo que probablemente le tocaba en la línea de flotación. Si Bachelet fuera un tema de feminismo, línea de flotación o de desigualdad, el tema de hacer algo distinto, de decir, por ejemplo, nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista al gobierno anterior, sino que creo, además, frente a una generación que nos antecedió. Después decía, tenemos infinitamente menos conflictos de interés que otros que transaban entre la política y el dinero. Bueno. Decía también, este tipo de conflictos de interés que en algunos casos extremos puede derivar en corrupción derechamente y en otras formas más sofisticadas de corrupción, como el tráfico de influencias o como las puertas giratorias. Okay. Entonces, la pregunta es si este tipo de hechos no les dañan especialmente. A todos les daña que su partido tenga miembros que están involucrados en estos casos. Lógico, ¿ya? Sin embargo, yo quiero reivindicar, primero yo me distancio de la forma en que Giorgio Jackson manifestó sus diferencias. Yo, esa misma respuesta que Giorgio Jackson respondió de esa forma, la he respondido cientos de veces, de una manera completamente distinta y hace muchos años, ¿ya? En donde he establecido las diferencias políticas que teníamos con el mundo de la exconcertación y de la derecha, y sobre todo el presidente Piñera, que tenía conflictos de interés no en un área, sino en casi todas las áreas del quehacer económico del país. Ahora, parte de las críticas sí se mezclan, porque efectivamente nosotros creemos que en algún momento en la exconcertación, en una minoría, dentro de sus pasillos, se coló el interés del gran empresariado, aún en ocasiones cuando este era contrario a lo que
era el interés general. Y eso no lo dijimos nosotros, lo dijeron los mismos exconcertacionistas del lado más socialdemócrata, lo denunciaron, escribieron libros, generaron la tesis de los autocomplacientes, los autoflagelantes, etcétera. Por lo tanto, siempre me pareció extraño que al mundo le parezca un escándalo que lo digamos nosotros, cuando eran tesis que venían del interior de la misma concertación. Nos transmitieron que el ministro Marcel iba a ganar la reforma tributaria conversando en privado con los parlamentarios uno a uno, explicándoles por qué era buena la reforma. Déjenme contarles una cosa, un dato. En Chile hay, además de 26 chips de celulares, 14,6 cuentas, 14,6 millones de cuentas de TikTok. En las cuentas de TikTok había influenciadores o creadores de contenido, según como ustedes le digan, o influencers, si quieren, que estaban recibiendo dinero para decir las cosas más atroces que se podían decir sobre la reforma tributaria. A Mario Marcel le estaban diciendo ladrón, mientras la Asociación de AFP, en donde no hay ningún chileno, ninguna persona preocupada de las pensiones de Chile, estaba pagando avisos en televisión y en todos los portales virtuales para decir que la reforma de pensiones era para robarte tu plata. Pero aquí nos cambiamos las pensiones. No, porque le estaban diciendo que el mismo ministro Marcel te quería robar mientras él tramitaba la reforma tributaria. Esa cancha de TikTok y de las noticias falsas y de los influenciadores pagados para decir mentiras y para traficar odio, no es una cancha que a mí me guste, Daniel. Pero el próximo presidente de Chile tiene que aceptar que esa es la cancha en donde se debe jugar. Nosotros la reforma tributaria no la perdimos en el Congreso. La perdimos en la sociedad. La perdimos en la sociedad porque quisieron hacer política a la antigua, porque no quisieron entender cómo funciona este mundo. El próximo presidente de Chile, para que haya avances sociales, para que haya una reforma tributaria que termine con las listas de espera, que pueda dotar de mayor seguridad y tecnología, tiene que ser un presidente que acepte que la disputa se está dando también en TikTok y que a la asociación de AFP le diga con claridad, usted está mintiendo. Y el presidente que no le guste eso, entonces no le gusta ganar. Y si no le gusta ganar, no puede ser presidente. Aludiste a la reforma de pensiones. Sí. ¿Tú tienes alguna autocrítica respecto de tu comportamiento cuando hicimos un acuerdo que fue aprobado por pocos votos en la Cámara, que creaba un organismo público que administraba íntegramente los 6 puntos adicionales, que no le entregaba ni un peso más para administrar las AFP, que establecía 3 puntos para solidaridad y 3 puntos capitalización individual, y lo votaron en contra, y luego terminan aprobando un proyecto que le agrega 40% de los recursos administrables por las AFP, sin un organismo público que administre íntegramente los 6 puntos adicionales? ¿Qué autocrítica haces respecto de tu votación negativa de un proyecto que estaba mucho más avanzado? Tuve una discusión con usted que el actual. Muy fuerte. Yo sé, por lo mismo te digo esto, porque es evidente que no sea lo mismo ahora, ¿no? Es evidente que si se hubiera aprobado esa reforma, el punto de partida para la reforma actual habría sido completamente otro. Así es. Déjame hacer un punto. En ese contexto, esa reforma proponía malamente la separación de la industria. La separación de la industria es fundamental y es de hecho el tema más sensible para la asociación de AFP, porque permite la entrada de nuevos oferentes. Que permita la entrada de nuevos oferentes es fundamental. Primero porque abarata, ¿cierto?, lo que pagan los pensionados, pero además también, y esto es extraordinariamente relevante, porque al generar normas de competencia interna y nuevos oferentes y nuevas aseguradoras, también eso permite que no sean un grupito de personas las que determinan el destino de la economía chilena, asegurándose entre parientes y amigos. Yo creía que eso era fundamental resguardarlo. Obviamente que al calor del resultado, eso pudo haberse hecho ahora, ¿no? Es fácil ser general después de la batalla. Nosotros perdimos, pero perdimos las elecciones. Perdimos las elecciones y también perdimos cuando la asociación de AFP invierte esa cantidad de millones de pesos en una publicidad que decía mentiras, y sí hago la autocrítica de que como gobierno no frenamos esas mentiras. Diputado, algunas definiciones. Su programa o su eventual gobierno, ¿podría ser calificado de socialdemócrata? Lo que pasa es que eso sería con el resultado final. Mire, yo creo que hoy día en Chile definir socialdemócrata es una buena o una mala palabra para usted. ¿Usted una buena palabra que tiene que ver con una historia principalmente europea y una discusión filosófica. Sí, pero ¿a usted le gustaría algo más transformador que socialdemócrata un gobierno? Lo que pasa es que creo que si mi gobierno lograra que Chile fuera una socialdemocracia, sería el gobierno más transformador que hubiese habido. Tú ya no te defines como un revolucionario anticapitalista.
Es una excelente pregunta. Te pregunto. Voy a responder. Creo en una sociedad sin clases sociales. Creo que es posible y creo que es más eficiente una sociedad sin clases sociales. ¿Como cuál? Entendiendo las Ser clases sociales comunista en el como- sentido conceptual. No, en el sentido conceptual. Ese es el comunismo. No. La sociedad sin clases. No necesariamente. ¿Cómo se llama? Una sociedad sin... Yo entiendo las clases como proyectos autoconscientes de sí mismos que se perpetúan en el tiempo. Déjenme darles un ejemplo. En Chile se hizo un estudio donde dice que analizaron 8 millones de apellidos y la capacidad que tiene ese apellido de producir un profesional. ¿Ya? Los 50 apellidos que menos posibilidades tienen de producir un profesional son indígenas. Y hay muchos apellidos que tienen un 100% de posibilidades de tener un apellido. El apellido es esencial. Vinter, por ejemplo. Por ejemplo, el apellido es esencialmente hereditario y la herencia, si me disculpan, es lo contrario al mérito. Porque yo Diputado. entiendo mérito como la suma de tu talento y de tu esfuerzo. Sí. Esta sociedad no premia Ya. tu talento y tu Diputado, esfuerzo, sino que premia de manera mucho más Paula. lucrativa Diputado. aquel lugar donde naciste. Ya, pero además me falta un puntito. pero- Una sociedad sin clases es más eficiente, Ya. porque las oportunidades en Chile están hiperconcentradas. ¿Dónde existe y se eso? construyeron- Eso le quería preguntar, pues, diputado. Bueno, hay que construirlo. No, pero para ver el efectivamente ejemplo las de dónde sociedades- viene. Pero, O sea, digo, para que no, porque usted es candidato presidencial, Sí. si la gente quiere adherir o no a su Sí, candidatura, voy. ¿cuál sería el referente para usted en una sociedad sin clase? Porque la socialdemocracia que conocemos no han abolido las clases sociales. No, O sea, pero han aumentado la meritocracia, Ah, han disminuido la desigualdad, pero no han no es pero lo lo que que usted significa- ha declarado, por lo menos, lo una que sociedad sin significa- clases sociales. Lo que significa, Paula, y usted me va a encontrar razón, nacer hijo de la clase trabajadora en Noruega, va a estar de acuerdo usted que la posibilidad de que tu esfuerzo Sí. y tu talento... Ya, pero Pero ese no es un una horizonte- sociedad sin pero es clases un horizonte sociales. socialdemócrata. Y les voy a explicar pero el una horizonte cosa. socialdemócrata, como dice Paula, no aspira a abolir las Abolir clases. las Eso clases. es un país socialdemócrata, ¿ya? Y yo tengo un horizonte de abolición de las clases. Pero déjeme además explicarle una cosa. O sea, la sociedad- Pero Socialdemocracia diputado, no me es un contestó mi horizonte. pregunta. Déjeme- ¿Qué déjeme qué país no explicarle- tiene ¿Tú clases crees que por sociales? este camino, ¿Cuál? por el camino de la presidencia tuya, avanzaríamos hacia la sociedad sin clase? A mí me No, suena, no, a mí me suena por como eso- cuando tú vas a por China eso- y en China te dicen, mira, por este camino que estamos recorriendo vamos a llegar al comunismo. No, Y la verdad es que no, po. Yo no estoy planteando eso. Yo estoy planteando una cosa mucho más realista e importante para los chilenos. Déjeme planteárselo así. Pero no le contestó a Paula. Si no me ¿Cuál? contestó, ¿cuál es el Perdón, país que es un pero- ejemplo de pero me clases interrumpe. sin No, que clases era antes. sociales? No, yo dije que hay países que han avanzado mucho en esta materia, pero ese es mi Ya, pero usted horizonte, dio como no ejemplo mi programa. En mi Noruega, programa no- diputado, que Noruega no es pero un país sin déjeme- clases pero déjeme hacer el sociales. punto. En mi programa efectivamente no se llega a la abolición de las clases sociales. Yo estoy planteando que ese es mi horizonte, como hay, por ejemplo, candidatos que son católicos. Ya, es como su Ya, pero- utopía, digamos. Puede ser, sí, creo Ya. que es una forma correcta de mencionarlo, ya que ¿Qué pasó ahí, Vinter? ¿Qué pasó ahí, Vinter? Oye, para que te agarre para el huevo la Mónica Rincón, weón. Y la Paula Escobar, estamos mal, pues, weón. Tus mismos zurdos te agarran para el huevo. Ahueonao. Sí, tenía una escala de valores distinta. Usted no tenía ni un valor de ni una weá. Son más corruptos que la concha de tu madre. Corruptos, más ladrones y más ahueonados que todas las generaciones antiguas, weón. Vinter, concha. Bueno, pues y ahí pueden ver ustedes cómo este saco wea lo pescan entre todos y le hacen, ¿cómo se llama? Le hacen camotera, ya le sacan en cara el tema de la moral superior y de cómo estos zurdos dijeron que ellos tenían la moral superior y que eran casi que superiores en todo aspecto a los antiguos políticos, que eran los líderes espirituales, casi, como decía este huevonado, le decía al Boric. Y resulta que resultaron muchísimo más ladrones, muchísimo más carerraja y muchísimo más hueonados que los políticos anteriores. Y este hueón ahí quedó como los hueones, pues, weón. Lo pescaron entre los tres, entre los cuatro, y el hueón no supo qué responder, te respondiendo puras hueas. Estos frente amplistas así, caramanés, y los culiados juran que con decir palabras sofisticadas, la frase culiada que emiten tiene algo de sentido, weón. Y no, weón. Si tu frase culiada no tiene sustancia, tus palabras no tienen sentido, weón. Por eso que hay como weón siempre. Si vos no tenés que ir a entrevistas, si ya te he dicho que no vayas a entrevistas, weón. Y este conche su el presidente de Chile y está defendiendo la reforma de pensiones, está defendiendo a Mario Marcel,
el cual, weón, hecho como la gallampa, pero horroroso. El weón se ha gastado toda la plata que les queda, porque todo lo que tienen se lo han robado, el resto de lo que les queda de los impuestos ya no les alcanza, weón, no les alcanza porque se lo han robado todo. Entonces no hallan la forma como sacarnos más plata a los chilenos. Puta, teletones, weón, impuestos a la feria, weón, por todos lados, weón. El tema de los impuestos ahora a los pequeños empresarios, ¿no? Si este país, weón, es puro comunismo. Y este chuche su madre fue el mentor de la reforma de pensiones para sacarle plata a los chilenos, plata prestada, que no vuelve nunca más. Es como cuando tu papá te presta 5 lucas, cagó, no le va a pasar nunca más esas 5 lucas. Y estos weones nunca más van a devolver esos millones y millones y millones de dólares. Y este weón del Vinter, cara de raja, la desfachatez de venir a defenderlo, weón, y se está ¿verdad? Ya es un descarado por postularse a la presidencia, porque no tiene cerebro, el weón es tan ahueonado que en verdad da risa, cada vez que sale una entrevista da risa. Pero defender la reforma de pensiones, esa weá ya es maleola, esa weá es mala, porque ahí se cagaron a muchísimos chilenos, y más encima, las alzas de pensiones, o sea, cuando los weones reciban más plata, weón, va a ser como 9 veces más, y los primeros weones que van a recibir alzas de pensiones de vida, ¿quiénes son? Los weones de los derechos humanos, a los weones que les violaron los derechos humanos. Así serán estos. Y después vienen los adultos mayores así como de 90, 80, una weá así. Y bueno, el día de la callampa, a un weón de 60, 40, 50 años le van a subir la weá. Van a subir su pensión, weón, no se la van a subir, weón. Esta weá es más gradual que tu hermana. Vinter, eres un pobre weón. Y eres malo, culiao. Eres malo vos, te hacía el weón nomás. Ahí se te sale lo cuico ABC1 Elite que tenés, po, weón. Porque te importa una callampa el weón que no tiene ni uno. Porque vos eres de familia millonaria, po, weón. Si vos eres de familia millonaria, ¿a quién engañáis, culiao? Es que yo no entiendo, el weón que te crea a vos es más pobre weón que vos. Porque vos ya eres un pobre weón. ¿Me cacháis? ¿Me explico? Ya, pues, y luego pasan al tema de qué tipo de gobierno va a querer este saco weá. Oye, Pepe Out, weón, te la dejó adentro, culiao. Pepe Out te la dejó adentro, Inter, weón, te la dejó adentro. Te dejó como el weón más weón de los weones, del mundo de los weones. Fue weón. El rey, el weón en la cima de los weones más weones, así te dejó Pepe Out. Un gobierno completamente comunista, hablando de derechos sociales, weá, hablando de desigualdad. Si vos eres millonario, conchetu... a perso, weón. Hablando de que la gente, weón, de que la gente que tiene malos apellidos no llega a los puestos de trabajo, weón. Tu familia es Vinter. No sé si será alemana esa weá, y gringa, no sé qué chucha. Pero, weón, vos eres lo menos chileno del mundo, de raja, no tenés ni plan de gobierno, ni una propuesta decente, weón. Eres una vergüenza, Vinter, weón. ¿Hasta cuándo seguís dando lástima, weón? Ni que te pagaran por dar tanta lástima, weón. Tenía un hijo más encima, weón. Por último, culiao, si no tenés vergüenza ajena, hazlo por tu hijo, weón. Ese weón va a crecer en el colegio y no van a pescar para el huevo todos los amigos. Oye, tu papá era huevonado, oye, todos los días lo van a pescar para el huevo. Weón, hazlo por tu hijo, tu señora, no sé, weón. Pero, weón, déjate ir a entrevistas porque lo único que así es hacer el ridículo, culiao. Y te lo vuelvo a decir, eres un pobre y triste saco wea. Y no solo Pepe Out te la dejó adentro, sino que la Mónica Rincón y la Paula Escobar también te la metieron, pues esas ni tienen ni te la dejaron igual adentro, pues weón. Vos mismo andás diciendo, es que mi utopía de país es un país que no tenga clases sociales. ¿De qué clases sociales eres vos, weón, cara raja? Ah, claro, no querís clases sociales, pero tú eres de la clase más alta de los más altos, pues, weón. Yo, weón, que soy cuico, soy una alpargata al lado de vos, pues, culiao. Que tu familia tiene un holding. ¿Sabes lo que es un holding? Es una empresa de empresas. De departamentos y weá inmobiliarias. Estos weones manejan muchísima plata, weón. Si este weón es una vergüenza, culiao, ya, pues. Y la weá es que la Paula Escobar y la Mónica Rincón le dicen a este weón, ya, pues, pero ¿a dónde está el país que no tiene clases sociales, pues, weón? Y ahí el weón queda como los weones. Y de nuevo intentando explicar que en Caramané
Y queda como los weón. O sea, Winter, weón, si tú eres weón, entiéndelo, weón. Tú no tenés mucha materia gris, weón. No intenté hacer crujir la máquina porque te puede pasar algo, weón. No sé, yo digo. Te puede dar una parálisis facial, alguna weá, no sé, weón. Pero realmente yo siento que uno tiene que ser realista a sus capacidades. Y vos estáis pasado como 3 pisos para arriba, weón. Porque a vos lo weón, lo clasista, lo ultra mega hiper cuico y lo humilde al peo, no te lo saca nadie, culé. No, wey, pues culé. Un poquitito de vergüenza, pues así. Pero mira, así un poquitito de vergüenza te pido, un poquitito. Oye, chiquillos, nada, pues bueno, eso fue el video de hoy. Espero que lo vean y se caguen de la risa porque realmente este weón es una vergüenza. Es un chiste ambulante, un chiste con pata, weón. Y es la opción desesperada del Frente Amplio por seguir y continuar con el robo masivo, con el choreo infinito, con la destrucción del país, weón. Así que nada, pues, weón, le envío un abrazo gigante a todos. Gracias por el apoyo. Nos vemos la próxima.